Y me encuentro aquí con el maldito abogado, perdón, con el abogado maldito, Héctor Robinson. Viejo, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, muchas gracias. Vientos. Ok, coméntanos un poquito de qué es este rollo del abogado maldito. Bueno, El Abogado Maldito es un programa de radio que tiene mi socio, con el que lo apoyo a conseguir entrevistas, conseguir personas para comentar temas muy interesantes, básicamente en la Facultad de Derecho Judicial y Tributario. Entonces, él busca personas principalmente del ámbito jurídico, pero también se ha acercado a otros ámbitos como del deporte, de la ciencia, por ahí también de la cultura, para poder entrevistarlos y que aporten al conocimiento. Ese es el tema del abogado maldito. En este momento el abogado maldito está un poquito ocupado, el mero, pero aquí Maldito estamos abogado. pero aquí estamos para pues tratar los temas, hablar por el abogado maldito. Ok, bien. A ver, ¿qué hace un abogado? Un abogado es la persona profesionista del derecho que se encarga de resolver los problemas o, en su caso, tratar los intereses de las personas que lo contratan, defender los intereses de estas personas. Es lo que se encarga un abogado. No siempre se puede ganar, pero por lo general tú procuras que quizás si la cuestión es muy complicada, que tu cliente salga lo mejor librado. O en su caso, que obtenga el derecho que le corresponde y que materialmente no puede tener en ese momento. Suena sencillo, pero es un mundo de conocimientos. Bueno, realmente este asunto de los problemas jurídicos nunca es sencillo. Desde que tienes una notificación en la mano, de repente entra el miedo. Así es. Y entonces pues necesitas un buen abogado. Pero fíjate que dentro de la experiencia que he tenido con abogados, aquí hemos tenido listota de abogados magníficos en el programa del Doctor Inmobiliario. Y algo que noto es que hay básicamente tres formas de trabajar con los abogados. Uno, cuando el abogado te escucha y hace lo que le pides. Están los abogados que te agarran de gallo de pelea. Que estos son, se me hacen los más trinqueteros, los que, no, sí, mira, y como esos de, no, tú ya tienes 5 años habitando la propiedad, mira, vamos a meterle una prescripción y te la quedas. Que en realidad eso pues ni es viable, ¿no? Pero bueno, en la mayoría de los casos no es viable, pero pues ellos hacen cosas como eso. Y así como lo que mencioné de este inmueble, también en cosas como, oye, pues es que si te debe dinero lo puedes meter a la cárcel y cosas así. He escuchado un montón de tonterías de muchos abogados que traen esa línea en la que agarran de gallo de pelea al cliente. Y la otra en la que le dicen al cliente, mira, tú te calmas, ya es rollo mío, ¿qué quieres que pase? No, pues esto, que va, yo me encargo, tú a tu esquina, déjame hacer mi trabajo y ahorita nos vemos. Que esos son los que más me gustan, porque son, cuando un abogado actúa así, normalmente te trae más experiencia y quizá no te deja intervenir tanto en el litigio o la negociación, pero es porque ellos traen la batuta. ¿Tú cómo ves esas líneas de trabajo? ¿Has visto estas líneas de trabajo con tus amigos, con tus clientes? Sí, por supuesto, aunque también ahora visto desde este lado, también te puedo decir que no siempre te acoplas bien con tu cliente. Ok. Entonces eso también es muy importante. Te lo voy a poner con un ejemplo, ¿no? Digamos, cuando tú vas a un psicólogo, a veces, si tú eres hombre, a lo mejor es más fácil que te entiendan algunos temas quizás un varón, ¿no? Y si en cambio eres una mujer, es más fácil que te entienda una mujer en algunos temas. En esta cuestión también, no siempre como abogado, de acuerdo a tu personalidad y a tu perfil y a tu ética de trabajo, te acomodas con todos tus clientes. Como bien dices, hay clientes que sí pues quieren pelear y quieren hacer muchas cosas, ¿no? O incluso quieren brincarse las reglas, que tal vez medio entienden un concepto, vieron que algún conocido le pegó y quieren que tú lo hagas, pero cuando ves los papeles, ves el derecho, la realidad es que no se puede o no se debe. Y en cambio hay clientes que sí, si tú les explicas desde el principio, dicen, ok, esto se puede hacer, esto no, vámonos por lo que sí se puede hacer. Y en cambio hay clientes que pues no entienden o les explicas y no quieren ver la realidad y pues quieren que las cosas se hagan mágicamente. Entonces tú también como abogado hay veces que te entiendes muy bien con los clientes, incluso si tú les explicas lo que estás haciendo, ellos se vuelven tus aliados naturales. Hay clientes con los que tal vez no te acoplas porque el cliente muchas veces no le gusta que le digas la verdad. Al cliente le gusta que le digas, se va a resolver. Y se va a resolver como novia tóxica. Me encanta que le mientan. Prácticamente. Entonces también es como tu pericia de abogado saber con quién puedes abrirte un poquito más, con quién tal vez necesitas reservarte un poquito más, o con quién tienes que irte con mucho cuidado porque incluso te puede complicar el asunto.
Entonces, y son cosas que no se enseñan en la escuela, sino hasta que tú ya estás en la práctica y vas observando a las personas, vas viendo cómo se desarrollan los procedimientos. Claro, los abogados son de gente. Por supuesto. Incluso, fíjate, me ha tocado clientes que desde un principio llegan en ceros y yo les explico, mira, tu asunto es así, estos son los derechos que se están peleando, esto es lo que puedes hacer. Y me ha tocado veces donde no puedo estar y los aborda el contrario y fírmale y aquí, y el mismo cliente dice no, porque esto es lo que se tiene que hacer. El mismo cliente ya sabe lo que se tiene que hacer. Digo, uno procura siempre estar con el cliente, pero pues a veces que es el vecino, ¿no? Que es el familiar, llega y lo quiere abordar, entonces pues no puedes estar todo el tiempo. Pero sí, es una cuestión muy curiosa esto de tratar de las relaciones humanas y más de profesionista con tu cliente. Bien. ¿Cuántos años llevas en el derecho? Ya llevamos 12 años y medio. Bien. ¿Qué especialidad tienes? Nosotros nos especializamos en el derecho civil. Civil. Pues para Ciudad de México el derecho civil es todo un caso. Digo, no por nada tienen un par de edificios enfocados. Ya ves que está el de Niños Héroes y al lado está el de arrendamiento. O sea, hay demasiado trabajo para tantos problemas civiles que llegan a hacerse. ¿Qué es lo que más te gusta litigar y por qué? Pues, híjole, es una pregunta complicada. Es como cuando a un papá le preguntas ¿cuál es tu hijo favorito? ¿No? si bien lo tiene, no te lo va a decir, ¿no? Ok. Este muchacho tiene muchos hijos, entonces. Aún no, pero algún día me tocará afrontar ese dilema, ¿no? Básicamente. Okay. Bueno, a mí me gusta mucho el tema de las obligaciones. De hecho, para mí se me hace un tema básico. Y yo siempre le digo a los pasantes, y en general a los abogados que van empezando, que si hay un libro que tienen que estudiar o un tema en el que tienen que meterse son las obligaciones. Acto jurídico, las modalidades de las obligaciones. Oye, sí, porque en la mayoría de los casos todos se van solo por mercantil. Yo, si veo a un abogado que va saliendo, oye, ¿no tienes pagaré? De volada, eso es a lo primero que nos vamos, porque supuestamente es lo más fácil de hacer, que en la práctica la verdad no, o sea, tiene mucho de fondo. Pero esto de las obligaciones te hace entender cuál es el fundamento del derecho. Así es, por supuesto. Sí, de hecho es lo primero que te enseñan en la escuela. Y básicamente el derecho, buena parte son las relaciones jurídicas que se establecen entre las personas. Y el problema viene, y donde intervenimos los abogados, es cuando las relaciones jurídicas no se cumplen como se deberían de cumplir. Entonces ahí es donde entramos nosotros a ofrecer nuestros servicios, ¿no? ¿Quién tiene la razón? O en su caso, pues cómo podemos defender a la persona que no cumplió con sus obligaciones, porque se puede cobrar una penalización, se pueden cobrar daños y perjuicios, incluso hasta pueden intervenir cuestiones penales. Y especialmente en lo civil se afecta el patrimonio de las personas. Entonces, si tú no cumples, automáticamente pues tienes que pagar con tu patrimonio. Entonces, suena muy sencillo, pero ya que ves el Código Civil con sus más de 3,000 artículos y sus leyes complementarias, es un mundo de conocimientos. Uno puede pasar la vida estudiando derecho civil y aún así no acabas. Ok, muy bien. ¿Cuál ha sido el caso que más te ha gustado llevar? Digo, no vamos a decir los nombres de los clientes, pero pues coméntanos cómo fue. Un asuntito. Pues por ahí tuvimos un fideicomiso muy interesante. Bueno, no puedo decir muchos datos. Está muy interesante el asunto. Básicamente era se había asegurado el pago de uno de los trabajadores de una empresa que había dejado de existir. Se estaba liquidando la empresa y curiosamente la fiduciaria no quería pagarle a los trabajadores. Era una cantidad muy fuerte, eran muchos trabajadores, había muchos intereses y al final se consiguió el pago. Un juicio muy largo, pero muy interesante también. Me gustaría decirles detalles, pero por desgracia no puedo. No, te complemento. Fíjate que a mí me tocó participar en la venta de un inmueble que salió a remate por eso. Un sindicato embargó a la empresa y al embargar a la empresa tienen que rematar. Entonces ya nos contrataron para llevar la venta y fue un inmueble bastante grande. Y al final, la verdad, el sindicato se quedó con la mayor parte, lo demás iba para los trabajadores. Pero lo que se busca realmente es que se subsanen los derechos que han sido afectados. Y eso está bien. Creo que algo que pasa mucho en México es que se espera que la justicia sirva a quien tiene para pagarla. Pero cuando se beneficia también a las personas que no tienen, a los que les ha costado trabajo estar ahí con los gastos, con lo necesario, también se me hace algo muy positivo. Yo me he encontrado con muchas personas que dicen es que en México la justicia no sirve o solamente el que puede pagar tiene acceso a la justicia.
Pero yo te puedo decir que estoy todos los días en los tribunales leyendo sentencias, acuerdos, resoluciones. En realidad la justicia sí funciona en México. Y tan es así que en nuestra sociedad existe una sociedad donde no haya una resolución de problemas adecuada, no puede sostenerse. Porque si no caeríamos en la cuestión de la venganza privada, ¿no? La gente tomaría justicia por su propia mano. Y lo hacen. Y aún así se hace, digo. Hay cosas que son quizás inevitables, pero la realidad es que son los menos de lo que en realidad podría suceder. Entonces yo te puedo decir que en México sí hay justicia. Tiene sus vicios, por supuesto, a veces es muy tardada, a veces las instancias retrasan mucho los procedimientos, pero de que se puede llegar a la justicia, por supuesto que en términos muy básicos, darle a cada quien lo que le corresponde, sí se puede llegar. Ahora, la otra cuestión de que solo los ricos pueden tener acceso a la justicia, la realidad es que no. Digo, tal vez el dinero te facilita acceso a despachos especializados, ¿no? Tal vez a cierto conocimiento, pero el conocimiento o la resolución de asuntos no está reservado solamente a los que fueron a escuelas caras o a los que han estado tal vez muy cerca del tribunal, ¿no? en asuntos. La realidad es que si tú te pones a estudiar y le buscas y tienes la biblioteca de la Suprema Corte de Justicia a tu disposición y le investigas, puedes darle la vuelta a los asuntos y puedes obtener justicia a favor de tu cliente. Digo, siempre habrá intereses, ¿no? Que pesen, que tal vez muevan la balanza de un lado del otro, pero si tú le buscas y le peleas y estás al pie del cañón, puedes hacer mucho bien a las personas. De hecho, por lo general consideran que los abogados somos unos vampiros chupasangre, ¿no? Que nos dedicamos a cobrar caro por los asuntos. Efectivamente. Pero también de este lado, nosotros como abogados tenemos que invertirle a los asuntos, pagarle al pasante, pagar gasolina, ¿no? Las copias. Pagar las copias, que ya, por cierto, en la Ciudad de México están muy caras las copias certificadas, están 7 pesos, es una buena cantidad. Pero por ejemplo, sí, claro, porque, digo, 7, normalmente dices, es el cambio de las tortillas, pero si ves un expediente que a veces lleva varios tomos, se transforma en un billetote. A ver, paga 8,000, 9,000 pesos por un expediente de puras copias y a veces se necesita hacerlo para llevarlo a otro juicio o acreditar algo más, ¿no? A ver, quiero pasarme a una etapa de la entrevista bastante interesante. ¿Espinosa? Sí, muy espinosa. Vamos a entrar a la parte ruda de esto. Espero que vengas preparado. A ver, viejo, ¿qué pasa por la mente de un abogado cuando uno de tus clientes que tiene el billete te dice, ¿sabes qué? Este cuate me cae mal, mételo al bote o perjudícalo de esta manera? ¿Qué haces? Bueno, aquí habría que ver la situación. Yo en lo personal no soy penalista, no trabajo asuntos penales, lo mío es lo civil, pero incluso con lo civil, o sea, atender o atacar la cuestión patrimonial muchas veces más latoso, ¿no? Que incluso una cuestión penal. Habría que ver la situación, porque por ejemplo, si tu cliente tiene un derecho que sí le corresponde o que no ha ejercido, digamos, es accionario, ¿no? Es accionista, perdón, en una sociedad y quizás ahí tiene su derecho reservado esperándolo para darle en la torre a otro accionista, dices, bueno, está el derecho, le corresponde ejercerlo, ¿no? Pero a lo mejor si ya quizás quiere perjudicar haciendo trampitas. Este muchacho ya se me desvió. A ver, va de nuevo la pregunta, mi hermano. Okay. ¿Qué pasa por la mente de un abogado cuando un cliente te pide que, ya sea conforme a derecho, con razón o sin razón, tu trabajo puede perjudicar a alguien más? Así directamente. Bueno, lo primero que yo pensaría es cómo me va a afectar a mí. Okay. Porque muchas veces también como abogado puede ser que tu integridad o tu reputación, incluso el círculo en el que te desarrollas, se vea dañado. Y parecería chiste, pero luego sí te puedes exponer a muchas cosas. Y la segunda, segunda de 3, ¿es posible? Si se puede, ¿qué probabilidades hay de que se pueda? Y la tercera, pues, ¿cuánto está dispuesto a pagar el cliente? Ok. Básicamente. Yeah, eso me encanta, porque esto que me comentaste es la neta. O sea, yo he visto ese mismo gesto que hiciste hace un momento, lo he visto en un montón de abogados y platicando con amigos, y este tipo de conversaciones, muchachos, se las estoy trayendo porque estas son las pláticas que salen entre abogados con unos buenos drinks encima, pero aquí nosotros estamos sobrios, de hecho no tomamos ninguno de los dos, y estamos siendo bien abiertos con ustedes para que puedan tener una idea clara de cómo va el asunto. Entonces, a ver, ya te contrataron, estás en proceso, se te acerca la contraparte y te dice, oiga, Lick, usted sabe que esto está bien difícil, yo creo que se está pasando un poquito la contraparte, ¿cómo ve?
¿qué haces tú? Que la contraparte quiera llegarte a que los ayudes, eche la mano. Yo ahí sí no me presto. Yo por lo menos en la materia civil, la verdad me causa mucha pasión, me causa mucho gusto trabajarla. Y mi especialidad, ahora sí que por lo que me contrato, es para resolver los problemas. Okay. Entonces me han llegado problemas que están muy enredados, muy atorados, y a veces dices, a ver, vamos a echarle un poquito de coco, a lo mejor por aquí no, pero a lo mejor si le doy la vueltecita, o a lo mejor hasta si me meto por otra materia, tal vez materia civil no sale, pero en materia penal sí sale, ¿no? O en materia administrativa, por aquí le pegamos al contrario. Entonces yo no me prestaría. Y también a la larga eso te perjudica, porque ese tipo de cosas tarde o temprano se saben, o es muy común que se sepan. Entonces eso afecta a tu reputación. Tal vez le ganas a un asunto, pero a la larga los clientes pues ya no van a confiar en ti, o ya no te van a ver con la misma facilidad que te veían antes. Entonces no es muy conveniente. Digo, a veces es muy jugoso lo que te ofrecen, pero yo en lo personal no me presto ese tipo de cosas. Y ahí le avisas al cliente, me contactó y pasó esto. Sí, procuro avisarle al cliente. Va. ¿Y cuál es la reacción de ellos con esto? Pues puede ser muy variada. A veces pues ya se lo esperaban, a veces no, a veces se asustan. Entonces bueno, no es bueno decirle siempre al cliente, pero también para que sepa por dónde. Sí, pero hay muchos abogados, por ahí tú conocerás algunos, que ocupan la psicología de una manera súper venenosa, pero rudo. Que te dicen, no, mira, ¿sabes qué? Me vino a ver, y ahí tú me dices si le subes a los honorarios o no, porque pues este cuate ya me está ofreciendo tantos. ¿Tú cómo ves eso? Eso no me agrada, porque desde un principio tú debes acordar los honorarios con tu cliente. Y yo soy de la idea de que ir a la segura con el cliente. Si bien a veces pasan cuestiones extraordinarias, a lo mejor pues no se intervino un tercero en el procedimiento, a lo mejor hubo una complicación, o como te digo, ¿no? A lo mejor desde otra materia te están atacando. Bueno, ahí te sientas y replanteas la estrategia, y obviamente pues tienes que reconsiderar los gastos. Pero si ya desde un principio le dijiste al cliente, a ver, vamos a ver los gastos, esto es lo que te va a costar en tanto tiempo y esto se va a lograr, o estas son las probabilidades que tenemos de lograrlo, y yo creo que se tiene que respetar. Y también muchos clientes lo que buscan es algo certero, porque muchas veces he visto abogados que por agarrar el asunto te dicen, te voy a cobrar tanto, que es algo menor de lo que normalmente se cobra. Pero durante el caminito pues te dicen, oye, es que necesitamos pagar copias, oye, es que necesitamos pagar oficios y salen tanto. Entonces al final te va saliendo lo mismo o más que en un término medio de lo que cobran los abogados. Entonces a muchos clientes sí les gusta algo ya establecido, algo fijo. Sí, claro, yo creo que eso es lo más sano. A ver, ya tenemos al cliente, ya está el litigio, pero ahora durante el proceso, ¿cómo se maneja el cliente? A mí me gusta mucho hacerlo como dijiste al principio, la tercera forma de tratarlo. Yo sí procuro que el cliente tenga la menos complicación, o que tenga que ver la menos lata posible con juzgados. Pero ahí se confunde con el segundo abogado, que es el más pasado de listo, que el segundo ejemplo que mencioné, que es que mira, tú no te metas, ahí te quedas ahí, no te muevas, yo lo hago, pero no te informo, y a la mera hora, híjoles, ya perdimos. Y es porque no hay como cierta información. ¿Qué hay de diferencia entre estos dos puntos? Bueno, a mí lo que sí me gusta es incluso hasta las promociones se las mando a los clientes. Ok. Y les digo, mira, léanlas, yo soy transparente. O sea, lo mismo que le estoy diciendo es lo que está en el expediente. Déjame explicar un término para nuestros amigos. Promoción significa cuando vas a ingresar un documento al juzgado para que se tome en cuenta en un acuerdo. Ya, sí. Básicamente el escrito que tú haces como abogado, donde haces la petición al juzgado, ¿no? Que es el que te firma tu cliente. Entonces luego hasta me sirve porque, por ejemplo, hay clientes que me han dicho, oye, es que si le metes este dato nos va a ayudar, y va perfecto. Entonces me gusta mucho trabajar en equipo. Por eso desde un principio regresamos al segundo tema. Hay que ver con qué clientes puedes trabajar bien, con cuáles te vas a entender bien, cuáles pueden ser tus aliados, que la realidad es que no todos te ayudan. Entonces yo sí prefiero que no se compliquen tanto en juzgados, hacer nuestra chamba. Es como si yo como doctor, no inmobiliario, como doctor me dedico a la medicina, le dijera al cliente, tú agárrale la vena en lo que yo le meto la aguja, ¿no? Pues voy a decir, oye, pues yo no le sé. Entonces nada más explicarles cómo va. Obviamente les vamos a dar lata con promociones, audiencias, pero ahí en fuera que ellos tengan la tranquilidad de que todo lo demás vamos a estar nosotros al pendiente, y vamos a estar revisándolo constantemente para que no haya sorpresas o ingresar los escritos en término. Excelente. Vientos. Ahora, ¿qué es lo que hace un buen abogado
durante un momento difícil para el cliente? ¿Te refieres difícil personal o difícil jurídicamente? No, dentro del proceso jurídico. Mira, en civil llegan a haber lanzamientos, llegan a haber disoluciones de sociedad conyugal, sucesiones testamentarias e intestamentarias, embargos, un montón de acciones que implican un esfuerzo emocional de parte de los clientes. ¿Cómo manejas tú eso? Bueno, hay dos cuestiones muy importantes aquí. En primera, y yo soy muy firme en ese aspecto, el abogado nunca se debe involucrar, digamos, relación de amistad o una relación más íntima con el cliente, ¿no? Como que sí tienes que guardar tu barrera. Digo, es aunque está muy guapa. Aunque esté muy guapa. Okay. A veces es muy difícil, pero hay que marcar bien la barrera. Y te lo digo porque a la larga es complicado. Si un cliente que ya te considera tu amigo, es más fácil que tal vez complique el proceso, o que ya no te quiera pagar, o que a lo mejor se le haga fácil tal vez desviar o desvirtuar, ¿no? lo que tú estás tratando de hacer. Entonces yo creo que sí hay que cuidar mucho esa barrera y por supuesto, ¿no? Con el debido respeto. Digo, es inevitable que a lo mejor tú estás con tu cliente, están esperando una audiencia que ya se retrasó y pues empieza a platicar con él, ¿no? Y el cliente te empieza a platicar de su negocio, de su vida, y pues por cortesía le platicas, ¿no? O que tal vez el cliente salió de vacaciones o te vio que saliste de vacaciones, te empieza a preguntar, ¿no? Digo, es inevitable no tener esa relación con el cliente, pero sí hay que guardar mucho esa línea. Ya tal vez si después, cuando ya no es tu cliente, pues se da una amistad o quizás una relación de trabajo, bueno, está excelente. Y la segunda, tú siempre como abogado tienes que ser el sostén emocional de tu cliente, en el aspecto de que debes darle mucha tranquilidad. Si por ejemplo vas a una audiencia y digamos materia familiar, que es muy pasional, muy se dicen muchas cosas, ¿no? Hay muchos sentimientos a flor de piel, tú debes de darle ese sostén a tu cliente, decirle, mira, vamos a hacer esto, yo voy a estar junto a ti. Hay cosas en las que tú no puedes hablar por él, pero lo preparas. Hay otras cosas donde sí puedes tú expresarte en su nombre, entonces te encargas de todo eso, pero que siempre te vean. Me ha tocado clientes que van a cuestiones familiares muy peleadas, muy pasionales, como digo, y tú estás con él, entonces el cliente se queda tranquilo porque sabe que tal vez la cuestión está complicada, pero tú estás ahí para defender sus intereses a capa y espada. Entonces yo creo que si guardas para mí esas dos reglas, está excelente. Digo, habrá abogados que se les hace, pueden llevar esto de ser amigos y cotorrear y a la vez ser clientes, ¿no? Pero yo sí prefiero mantener más esa línea para que el trabajo se haga de la mejor manera posible. ¡Diablos, señorita! Ok. Fíjate que cuando los clientes pasan estos momentos complejos, usualmente sí buscan este apoyo de los abogados. Y pues como comentábamos, ¿no? Hay varias opciones en las que un abogado puede responder. Esta yo creo que es la mejor. Pero a veces los clientes se ponen impertinentes. ¿Qué haces, viejo? Bueno, eso sí, tuve la fortuna de que un maestro de la escuela, muy buen maestro, él sí tenía la experiencia de litigio, nos dijo así tajantemente: ustedes no son psicólogos, ustedes no son economistas, ustedes no son terapeutas familiares, ustedes solamente encárguense de lo jurídico. Si tu cliente tal vez quiera ponerse impertinente o tal vez no quiera entender o incluso echa a perder la audiencia, tú hiciste tu parte y ya no pudiste hacer más. Entonces por eso te digo que desde un principio tú te das cuenta con qué clientes vas a trabajar bien, con qué clientes te vas a atorar o con qué clientes quizás debas irte con mucho cuidado, porque a lo mejor te pueden complicar las cuestiones. Sí, entonces claro. hay muchas cosas que nosotros pues no podemos hacer, porque por ejemplo si vas a una cuestión familiar y el cliente o la cliente están llorando porque a lo mejor van a perder a sus hijos, se están divorciando, etcétera, etcétera. Como ser humano, bueno, hay que darles un aliento, pero la realidad es que no nos podemos meter totalmente porque no tenemos esa formación para hacerlo. Ok, y aquí hay un punto importante. A veces los abogados, cuando dan este apoyo y como esta guía, suelen decir, sí vamos a ganar el caso, no vamos a ganar el caso, está muy complicado, está muy favorable. Y también eso llega a ser una cosa complicada, porque también hay algunos compañeros que dicen, no te preocupes, mira, yo ya me llevo muy bien con el secretario de acuerdos y entonces todo va a salir perfecto. ¿Tú qué piensas de esa situación? Eso lo aprendí muy bien de un jefe que me decía, nunca les des totalmente la ilusión de que se va a ganar, porque la realidad es que estamos en una ciencia social, son humanidades, y hay una regla muy básica de las humanidades, es que no hay reglas exactas. Lo que te funciona con una cosa, en otra cosa ya no te funciona. Incluso en el derecho, a pesar de que hay criterios y pues hay leyes, o sea, el criterio de un juez puede ser muy diferente a cómo te juzga quizás
una jueza, ¿no? O cómo te juzgan magistrados ya en nivel federal. Entonces tal vez la fórmula que te funcione en un proceso, en otra que se va por otro tipo, bueno, por otro número de tribunales, sea muy diferente o no obtengas lo que quieres. Entonces lo ideal, y yo creo que lo más ético, es explicarles el porcentaje que tenemos de obtener el éxito, pero no comprometernos totalmente. Explicarles, mira, este es el porcentaje y vamos a hacer en nuestra experiencia lo que mejor nos apoya, ¿no? Incluso si tú les quieres explicar, mira, la corte dice esto y nosotros vamos a ceñirnos en lo que la corte dice, que es, yo creo, el argumento de más peso que podemos tener. Sí, claro, la jurisprudencia siempre le da un fundamento mayor a cualquier argumento que tú puedas dar como abogado. Por supuesto. Bien. Entonces, un juez de primera instancia puede juzgar muchísimo dependiendo de la perspectiva y de la audiencia también. Pero ya cuando pasamos al siguiente nivel, que llega a haber algún amparo, alguna revisión, ahí se me hace que son decisiones mucho más objetivas. Ya es como check, sí está bien, no se completa, no cuadra, este amparo sí procede por... ¿Cómo ves eso? Pues es que depende de la instancia, porque cada una tiene sus características muy especiales. Por ejemplo, el juez de primera instancia, que es donde todos conocemos o iniciamos nuestro procedimiento, pues por lo general tienen tantos asuntos que luego pues no le pueden poner la atención adecuada al tuyo, que la realidad. Tienen sus proyectistas, entonces como que ya tienen su lista de, a ver, estos elementos tiene, estos elementos probó, por tanto le corresponde esto. Cuando la realidad es que a veces tú como abogado quizás le estudiaste un poquito más, te aventaste un argumento un poquito más novedoso y ya no lo consideran porque no es lo que comúnmente ven. Así me ha pasado en juzgados, ¿no? Entonces te vas a la segunda instancia, que serían las salas. Casi todos, bueno, hay muchos procedimientos que pueden ir a salas, entonces ahí se da a conocer o se conoce otra vez el procedimiento por 3 magistrados y lo vuelven a estudiar, y a lo mejor un magistrado dice, o 2, ¿no? O los 3 dicen, bueno, es que sí estaba bien lo que dice el juez de primera instancia o hay que modificarle esto. Y en cambio, si te vas al amparo, ahí es una cuestión muy diferente, porque ahí tienes que pegarle a los derechos humanos, o tienes que explicar cómo la resolución que emitieron te viola tus derechos humanos o los de tu cliente, ¿no? Entonces ya es como uno va conforme a procedimiento también. Así es, ya es más complejo la situación. Entonces tienes que saber como qué instancia, en qué instancia qué se trabaja y cómo puedes lograr lo que tú quieres. Porque a veces incluso en tribunales federales te dicen, ok, está bien lo que me dices y sí estuvo mal esta parte del proceso, pero ¿qué crees? No se violaron derechos humanos. Entonces pues te quedas en la misma situación básicamente. Esa es la cuestión. Entonces por eso esto de la ingeniería de los procesos jurídicos es un poquito laborioso y hay que estudiarle mucho. Ok, bien, bueno muchachos, pues vámonos a una pausa y volvemos aquí con el Doctor Inmobiliario. Y ya estamos de regreso aquí en el Doctor Inmobiliario con Héctor Robinson, el abogado maldito. Muchachos, hay broncas bien complicadas con los créditos hipotecarios y hay muchísima gente que los deja pasar porque pueden pensar, pues no me van a embargar, a mí no me va a pasar, va a estar bien complicado. Pero realmente, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, estuve trabajando varios años en materia legal para cobrar los créditos hipotecarios, pues primeramente o principalmente con Infonavit. Nos contrató el despacho donde estaba para llevar los procedimientos judiciales. Entonces, detrás de bambalinas es todo un procedimiento, todo un camino que se tiene que llevar, pero yo creo que lo más importante es no dejen de pagar su crédito. Principalmente hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay muchos despachos que se dedican a esto. Infonavit a partir de cierto punto los turna al jurídico, los créditos que no se pagan, y entonces se comienza con el procedimiento. Y bueno, me tocó trabajar tanto del lado de Infonavit como de defender a las personas. Pero pues sí, les puedo decir que llegué a la parte donde se materializaba el procedimiento y pues se tenía que tomar posesión del inmueble. Entonces es una cuestión un poquito triste, por eso es muy importante no dejar de pagar su crédito. Ok, y cuéntanos cómo es la historia vista desde el punto de vista del que tiene el crédito de Infonavit o de algún hipotecario. Bueno, las personas por lo general, la realidad es que el mundo jurídico es un universo de conceptos, de términos, de cosas que tienes que aprender. Entonces la realidad es que las personas no siempre están conscientes de todo lo que pasa o de los alcances de los contratos que ellos celebran. Entonces muchas veces dejan de pagar y comienzan las consecuencias. Y la realidad es que las personas, como te digo, pues muchas veces no entienden, o incluso se van a las audiencias
quizás sin la adecuada defensa, o llegan a Infonavit para tratar de pedir un convenio. Entonces es muy complicado toda esta parte. Entonces las personas, la realidad es que sí es un mundo de conocimientos, pero sí es necesario acercarse a un abogado para que los puedan asesorar en este aspecto. Ok, y en tu experiencia al acompañar a alguien, ¿cómo fue? Pues cuando vas por Infonavit sabes que tienes el sartén por el mango, ¿no? Porque tú tienes la deuda y pues tú vas dedicado a cobrarla, ¿no? Ya sea que el cliente, bueno, la persona, el derechohabiente pague, o ya sea que se cobre con la garantía. Pero cuando vas por la persona, aquí hay algo curioso, porque puedes buscar quizás los detalles que hay en el procedimiento, ¿no? Que tal vez el despacho hizo mal, por ahí te puedes agarrar, o dos, pues puedes llegar a un convenio con esta institución o con quien te está demandando. Entonces, pues ahora sí que depende de la situación, es la solución que le vas a dar. Bien, oye, ¿y se puede esto de que prescriban las deudas de Infonavit? Sí, por supuesto. Los códigos civiles en la mayoría de los estados de la República te manejan un término genérico de 10 años. Entonces, si Infonavit no te cobró en 10 años, prescribe tu 10 años a partir de cuándo? Del que se hizo el último pago. Okay. Que tú hiciste tu último pago. Es muy difícil que Infonavit deje pasar tanto tiempo, pero puede llegar a darse. O a lo mejor el juicio que se inició contra ti lo alcanzas a tirar y ya en ese tiempo pasan los 10 años y entonces ya la libraste. Pero es muy complicado llegar a esa parte. Ok, y en el camino y en la esperanza de hacer eso, ¿qué hace la gente? ¿Qué has visto que pasa? Híjole, luego la gente por desconocimiento de las cláusulas o de las condiciones en específico de Infonavit hacen muchas cosas. Por ejemplo, Infonavit en sus contratos de mutuo con otorgamiento de crédito, más bien el mutuo con garantía hipotecaria, una de las cláusulas que dice, y es de rescisión, es que el inmueble no se puede rentar o no se puede transmitir, que esto es una compraventa, a otra persona sin la anuencia del Infonavit, o sea, sin que el Infonavit te dé permiso. Entonces muchas personas que quizás en su momento sacaron algún crédito en un lugar lejano, en un lugar quizás no muy accesible al centro de trabajo, ¿no? Que viajan mucho tiempo, a lo mejor a la mera ya no les gustó, ya tienen la deuda encima, entonces lo que hacen es que lo empiezan a rentar o lo venden, ¿no? Bueno, que en teoría no se vende porque no se puede, pero lo traspasan. Efectivamente. Entonces eso da lugar a una rescisión. Si Infonavit se entera, una rescisión derechita y pues pierdes tu inmueble. Entonces hay muchas cosas que se hacen y que las personas pues por desconocimiento, a lo mejor no leyeron, no le entendieron bien a su crédito, pues lo hacen. Incluso hay contratos de Infonavit que te dicen no puedes modificar la estructura del inmueble y sin el permiso del Infonavit, ¿no? Porque tiene un fin social, entonces si le vas a invertir tenemos que saber. Y hay personas que le echan su segundo piso, le echan su cochera, ¿no? Incluso hasta se expanden y eso también es una cláusula de rescisión. Entonces siempre hay muchos detalles que hay que revisarse con cuidado antes de tomar este tipo de decisiones. Ok, oye, qué buen conocimiento estás compartiendo con nosotros hoy. Entonces, ¿cuáles son las fallas principales que tienen los propietarios en este tipo de procesos? Ya nos comentaste cuáles son, como a término general, cuáles podrían ser algunos asuntos comunes, pero ¿qué es lo que tú ves que se repite y se repite y se repite con la gente? Y yo veo con mucha tristeza que a las personas, a pesar de que se les notifica, por ejemplo, de una demanda o previamente se les hace un requerimiento de pago para que se pongan al corriente o incluso vía extrajudicial, llegan los gestores y les dicen, mira, tienes tanto de deuda, acércate a nosotros y regularizamos. A las personas, y no sé si sea parte de nuestra idiosincrasia o sea la situación, pero muchas veces lo dejan pasar hasta que ya ven las últimas consecuencias, hasta que ya le están notificando que ya tienen que desalojar el inmueble o hasta que ya propiamente ya está pues ahí el ejecutor, el actuario con los cargadores y policías pues para pedir a la persona que desaloje el inmueble. Entonces yo creo que eso es lo principal, porque incluso aunque tú tengas una demanda, en este caso de Infonavit, de Foviste, incluso de bancos, si tú te acercas puedes negociar, o si tú te defiendes a lo mejor le puedes ganar tiempo. Pero la realidad es que las personas luego por miedo, tal vez por desidia o tal vez porque simplemente pues piensan que no va a pasar nada, lo dejan y es donde se hace la bola de nieve, se van generando intereses, el procedimiento va avanzando, no van agotando las etapas procesales y eso les hace pues es en detrimento de las personas, porque al final pues pierden su patrimonio, pierden lo que invirtieron y además se quedan con una deuda, que por cierto, aunque básicamente tomen el inmueble, la deuda sigue existiendo, que por ejemplo instituciones como Infonavit o Foviste ya no la hagan valer, es una cosa, pero jurídicamente tu deuda sigue existiendo y sigue creciendo. Eso también oye, despacio, cerebrito. Efectivamente, eso para buró de crédito y también
desde el punto de vista de la deuda legal, es terrible. Porque Sí. hay un dato que a lo mejor no están conscientes. Cuando adquieres un crédito, normalmente cuando no es con Infonavit y Foviste lo pagas 2.5 veces. Cuando es con Infonavit y Foviste, lo llegas a pagar hasta 3 veces el valor del inmueble. Entonces, los intereses van a crecer por mucho más rápido de lo que crece la plusvalía de la zona. Y si estamos hablando de Tizayuca, de... Zumpango. exacto, toda la periferia de la ciudad, no van a tener plusvalía suficiente como para que le pegue a los intereses y que al momento de que te embarguen, el valor del inmueble supere el valor de la deuda. Así Entonces, es. como va a ser más grande el valor de la deuda que el valor del inmueble, muchas veces hay que pagar un remanente, y ese remanente llega a ser un dolorcísimo de cabeza para los propietarios, porque aparte que los dejaste sin casa, todavía le sigues cobrando. Es complejo esto. Y sí se me hace un poquito cruel quizás la manera de actuar de Infonavit. Digo, en su tiempo que la ley se creó en los 70s, el instituto se creó en los 70s, eran otras circunstancias en el país, el poder adquisitivo era diferente, pero se establecieron los créditos en salarios mínimos. Entonces sabemos que el salario mínimo se incrementa cada año y a veces son incrementos un poquito más bruscos. Entonces si tú vas a pedir, bueno, a veces, de hecho por ahí casi nadie lo sabe, pero en realidad Infonavit tiene su propia unidad, que es la unidad mixta Infonavit, que va a la par de estos de estas pues cifras, básicamente de este tipo de conteos, y pues va muy pegadito, ¿no?, al salario mínimo. Entonces realmente tu mensualidad y tu deuda de un año al siguiente año se incrementa automáticamente, aunque tú no hayas dejado de pagar. Y aquí el problema es que si tú dejas de pagar, tu deuda se eleva estratosféricamente. Aunque si tú sigues pagando, hay una cláusula de Infonavit en los contratos que dice que si tú pagas durante 20 o 30 años de manera seguida y no has dejado de pagar, automáticamente tu crédito queda cancelado. Pero es muy difícil que alguien pues lo pague de esa manera, porque siempre puede llegar una pandemia, puede llegar enfermedad para una de las personas, puede llegar cambio de empleo. Entonces realmente pues no siempre uno tiene la solvencia para estar cubriendo su crédito. Y Sí, más claro. si es una deuda periódica. Y los seguros de desempleo ya ves que solamente duran un año. Entonces Así no es como que te la puedas vivir relajado de este año completo no voy a pagar y ya el próximo año vemos. No creo que sea tan fácil. De hecho yo recomiendo muy ampliamente que su crédito lo tomen en pesos. Hagan lo posible. Si se los van a dar en salarios mínimos, mucho cuidado, mucho cuidado, porque sí se les... Y más los intereses también se calculan en salarios mínimos, en UMAS, hace tiempo cuando estaban las UDIs, o sea... Las UDIs. Sí, esos eran problemas bien rudos. Cuando fue el cambio de las UDIs para los créditos de Foviste, eran impagables. O sea, yo literalmente he visto llorar a mucha gente por créditos de Foviste. Y de hecho, bueno, por ahí hay algo que hace el Infonavit, lo voy a quemar un poquito feo. Pero lo que hace Infonavit es que te capitaliza los intereses. Entonces la cantidad de intereses que generaste, que a veces es muy grande, se va a la suerte principal, y eso te genera automáticamente una cantidad de intereses mucho más grande. La capitalización de intereses está prohibida por el Código Civil, lo dice expresamente en el capítulo del mutuo con intereses. Entonces si te pones abusado por ahí y te demanda Infonavit, Un amparo con eso y es usura. pues desde la misma contestación de la demanda, Ok. te vas, dile, oye, ok, está bien, mira, me está demandando tanto, pero dime por qué mi suerte principal del inicio varía a la que actualmente me está demandando, ¿no? Eso es capitalización y eso es nulidad. Entonces esos detallitos uno los aprende cuando está en el medio y nos han servido para defender a las personas. Muy bien, muy bien. Y platícanos de eso, ¿cómo ejerces la defensa ante una situación de ese tipo, que es lo que creo que más les interesa a nuestros amigos? Bueno, ahí no podemos dar muchos detalles, pero hay dos cuestiones. La primera es que muchas veces este tipo de asuntos se tratan por docenas, ¿no? Se hacen al por mayor. Entonces la realidad es que hay un machote que hacen en un despacho, les llegan todos los créditos que tienen que demandar en tanto tiempo, o sea, son muchas demandas. Por lo general se cometen errores. Entonces un abogado con pericia, digo, yo tengo algo de pericia en ese aspecto, ya desde que ves la demanda dices, aquí está mal, de aquí nos podemos agarrar. Es una de las principales defensas. La segunda, pues, es ver estos detallitos de... O sea, la primera es la argumentación. Es que en sí todo es la argumentación, solamente hay que saber qué es lo que le vas a argumentar específicamente para tirar esa demanda o para que las consecuencias no te lleguen de la misma forma. Ok. Y la segunda, pues, ver estos detallitos de fondo, ¿no? Y por ahí no te puedo dar detalles, pero te diré la forma en que se hace la notificación, la fórmula de los intereses, ¿no?
la competencia por territorio, y por ahí hay varias cosas donde te puedes agarrar para este tipo de defensa. Entiendo. ¿Y tú qué le platicarías a un cliente que tuviera deuda? Haz de cuenta que tienes aquí a tu cliente, ¿qué le dices? Pues primero hay que ver con quién es la deuda, porque por ejemplo Infonavit te encaja muy fuerte los dientes. La verdad es que los intereses se dan muy altos, pero te dan muchas facilidades para pagar. Incluso puedes estar en ejecución de sentencia y todavía te dan convenios para pagar. Mientras pagues no hay bronca. Y como es una institución pública, está subsidiada, entonces digamos que tienen su patrimonio, pero digamos que no sufren tanto por las pérdidas como una institución privada, ¿no? Por así decirlo. En cambio, si es un banco, ahí sí hay que tener cuidado, porque pocas veces te dan la oportunidad de ponerte al corriente o de celebrar un convenio. Esos sí son, una vez que te demandan, ya no te quitan el diente de encima, básicamente. Habría que ver con quién. Si es con un particular, pues bueno, hay que ver opciones, ¿no? Si el particular pues tiene los medios para cobrarte, a lo mejor tú tienes una deuda a tu favor en contra de esa persona y se hace la compensación, a lo mejor tienes algún derecho que te beneficia, entonces hay que ver la situación en particular. Pero si es deuda, tú como abogado, lo ideal sería que pagara a la persona, ¿no? La realidad es que las personas no quieren pagar. De hecho, una vez un secretario de acuerdos en un juzgado de Tlalnepantla me lo dijo muy claro, y creo que en una frase abrevió pues la realidad de nuestro sistema jurídico. Básicamente me dijo, si tienes dinero, paga. O más bien, ¿cómo dijo? Si debes, paga. Si no debes, defiéndete. Básicamente de eso se trata, ¿no? Y la realidad es que las personas que deben pues, son las que se defienden, ¿no? Y los que no debían pues, son los que acaban pagando muchas veces, ¿no? Por alguna otra razón. Ok, eso es muy, muy real. Bien. Ahora, entonces este asunto de las deudas llega a ser un dolor de cabeza porque tenemos un grueso muy amplio de créditos otorgados en los últimos 10 años. De hecho, se han liberado nuevas partidas de Infonavit y Fobiste, que son los que otorgan más créditos. Así que tu mercado es enorme. Puedes tener muchísimos clientes de esto. ¿Cómo se maneja cuando tienes muchos clientes? ¿Qué haces? Pues hay que hacer varias cosas, porque la realidad es que cada asunto hay que darle el debido respeto, que significa darle el tiempo y su estudio, y obviamente la atención que se debe. Lo primero que tienes que hacer es saber qué tienes entre las manos, ¿no? En mi caso pues tengo mi lista que reviso todos los días, mi base en Excel. Entonces todos los días la reviso y sé lo que tengo que hacer, y con un calendario muy meticuloso, ¿no? Pongo términos, pongo audiencias, pongo diligencias, pongo reuniones. Entonces ya con eso me organizo, ya sé a qué ratos me siento a trabajar en mi escritorio y a qué ratos tengo que ir a juzgados a ver mis asuntos. Cuando son demasiados asuntos, entonces sí requieres un buen equipo de trabajo que te ayude, no tus manos que vayan a juzgados, quizás tus abogados que te ayuden con audiencias, con diligencias, ese tipo de cosas. Uno como abogado principal pues va a ver a sus clientes. ¿Y si es como en Suits? ¿Como cuál? Suits, como la serie de Suits. La hacen ver muy telenovelesca. Okay. Y de hecho siempre me ha llamado mucho la atención cómo en las audiencias de los abogados de series de Estados Unidos es como muy rocambolesco y mucha actuación, ¿no? De hecho hay un episodio que me llamó la atención de Suits, donde sale Mike que lleva un juicio de arrendamiento. Entonces en esta serie son abogados, si no mal recuerdo, penalistas, ¿no? Y aquí le tocó llevar un juicio de arrendamiento que iba perdiendo, y de repente en la audiencia agarra un papel blanco y dice, no recuerdo los detalles, pero básicamente era como un tipo de dictamen de que el inmueble estaba infestado de chinches. Y entonces lo levantó, y el otro contrario se asustó y dijo, no, pues es que sí está lleno de chinches, mejor me echo para atrás. Y la juez dijo, entonces van a conciliar, y conciliaron. Y cuando regresa Mike se me olvida el nombre del abogado principal, Harvey, ¿verdad? Con Harvey, y le dice, ¿de dónde sacaste ese dictamen? Dice, no, es una hoja en blanco que estaba ahí y la agarré. Entonces ese tipo de cosas jamás podrías hacerla en México. No, por seguro que no. Entonces por eso me parece muy rocambolesco, porque en México, aunque sean audiencias orales, desde un principio tú exhibes tus documentos y el contrario ya sabe qué documentos son, ¿no? Puede objetar, puede hacer sus argumentaciones, pero ya sabe, él ya conoce el documento. Entonces se me hace como muy, muy payaso ese tipo de cosas que se hacen. No sé si sea en realidad o sea por la serie, pero sí es muy diferente cómo se hace. Es lo mismo que las series legales en México, o sea, es misma situación. Pero bueno, el único momento en donde he visto que pasan cosas de este tipo es en los pliegos de posiciones, que es en donde se entregan en sobre cerrado, y entonces sí se pone bueno el tiro. ¿Cómo te va con eso?
Mira, lo que tú mencionas de pliego de posiciones, que haces, básicamente es como vas a interrogar a tu contrario, pero por escrito. Sí, claro. Entonces el pliego de posiciones se hace en el sistema escrito, pero ahora que está en el sistema oral, ya no lo puedes hacer por escrito, tienes que hacerlo verbalmente al momento. Y obviamente pues el juez te dice, esta posición sí se puede hacer o esta no, porque pues no le puedes preguntar todo lo que quieras, ¿no? Tiene que ser cosas que versen con el juicio. Entonces, si tú eres hábil, sabes cómo ir encasillando a tu contrario, ¿no? A ver, le preguntas esto, pero ya con esto se bloqueó con esto y lo vas llevando donde tú quieres. De hecho, es muy útil para aprender a hacer ese tipo de cosas, leer a Platón. Okay. Especialmente los diálogos donde sale Sócrates, que Sócrates salía a preguntarle a las personas, o eso es lo que al menos nos narra Platón. Hablaba de la mayéutica, entonces les preguntaba, especialmente cuando se enfrenta con los sofistas, ¿no? Con el Hipias mayor, el Hipias menor. Entonces empieza a preguntarle a los sofistas hasta que los encasilla y hace que se contradigan. Entonces, si tú quieres aprender bien cómo hacer eso, échate los diálogos platónicos. Excelente, muy bien. Este muchacho ha leído bastante, me encanta. Vamos ya a la recta final de este programa, Doctor Inmobiliario. Y me gustaría que nos platiques cuál es la receta que tú consideras para poder mantenerse seguro jurídicamente. Siempre, bueno, hay muchas cosas que se tienen que hacer. La primera de ellas, siempre ten un abogado de confianza. Siempre ten a tu abogado porque él es el que te va a interpretar los actos que puedes hacer. A lo mejor tú como persona de repente firmaste un contrato, ¿no? Y te salió bien y luego otro, pero muchas veces por comprar en la papelería, bajarlo de internet o hacer tal vez uno que le funcionó a otra persona, a lo mejor a ti al momento de haber problemas, pues ese contrato te sale adverso, ¿no? Porque no se revisaron las cláusulas, no se adecuaron a tu situación particular o no se revisaron las reformas de ley, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor era un contrato de diferentes materias, era civil y mercantil, ¿no? Había cuestiones, cuestiones intrínsecas y no se revisó esa parte, entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que tener un buen abogado, consúltalo, ¿no? No sé cuántos consejos nos podemos echar. De 3 a 5 los que quieras. Perfecto. Segundo consejo. Antes de prestar dinero, siempre déjalo documentado. Siempre. Ya sea con un contrato o con un pagaré. Porque si de verdad hemos visto muchísimas personas que prestan dinero y nunca lo documentan. Y luego para cobrarlo, jurídicamente sí se puede, pero es más complicado. Okay. Y luego son cantidades fuertes. Me han consultado personas que prestaron cifras de 7 dígitos y a ver, cóbralo, está complicado. Entonces, esa también es una cuestión un poquito difícil. Ok. Tercera, va muy relacionada con la primera, pero igual cuando tengas dudas, cuestiones jurídicas, por lo menos paga una consulta. Por lo menos, tal vez no contrates al abogado, pero una consulta te puede dar luz sobre a dónde ir, a dónde no ir, ¿no? Una buena consulta. Y ya vas a saber los alcances de las cosas que te pueden pasar o lo que tú puedes hacer de acuerdo al acto que estás celebrando. Bien. Ok, muchachos, pues muchísimas gracias, Héctor. Ha sido una plática bastante nutrida. Hemos tocado temas que por seguro van a ayudar a nuestros amigos. Y bueno, pues les recuerdo a nuestros patrocinadores, AM Bienes Raíces, vendemos tu casa en 90 días, y Valuamex. Antes de vender, primero Valuamex. Nos estamos viendo en siguientes episodios aquí. Y conmigo, Doctor Inmobiliario. Doctor Inmobiliario.